someter a todo el mundo al partido nazi. Entonces vemos que esa parte de que yo soy enviado de Dios y que todavía que el Papa le haya echado porras, pues no fue más que una payasada y una reverenda estupidez. Decir que una persona como él, que estaba creyéndose un Dios y que estaba queriendo proclamar en este mundo que se iba a hacer únicamente lo que el Tercer Reich dijera, pues no era más que eso, un error. Una verdadera estupidez, lo vuelvo a repetir, y era lo que verdaderamente él estaba queriendo ser, era simplemente gobernar el mundo. Entonces llega incluso esta gente, este papa, y ya después cuando se dieron cuenta de que lo único que hicieron fue apoyar a un loco que quería dominar el mundo, ya era demasiado tarde. Pero así como Hitler, ¿cuánta gente no ha llegado? Así como Hitler, ¿cuántas personas no han querido proclamarse y decir que ellos son los enviados del mundo y que ellos son los que van a cambiar el mundo y que ellos son los que pues van a hacer todo lo que sea por el mundo, ¿no? Pero todos los planes de que tienen de que supuestamente no, pues mira, yo lo que estoy haciendo simplemente va a, ¿cómo se dice? Lo que yo estoy haciendo simplemente va a cambiar tu vida. Y todos lo hacen con el puro afán de gobernar, de obtener el poder. Pero así como él, ¿cuánta gente no ha llegado a sentirse dioses? Y sí, yo sé que lo hablo en un panorama más familiar y más conocido, pero en esta ocasión estamos haciéndolo de una forma en la que sea también desde un panorama muy familiar, pero también en un panorama a gran escala, de que cuánta gente no ha llegado a creerse dioses. Todos en algún momento posiblemente nos hemos llegado a cruzar con ese tipo de gente. O incluso, quién sabe, puede que no y puede que sí. Puede que haya gente aquí presente que se haya sentido así. Pero la realidad es que hay personas que se creen dioses y que vienen a esta tierra creyéndose dioses. Pero así como Hitler, así como personas como Pío XVI haciéndolo un dios, así también hay personas que lo creen y que se lo creen ellas mismas. Y como él, llegaron muchos que quizás no se proclamaron dioses, algunos como los Césares romanos sí se proclamaron dioses, como los reyes egipcios sí se proclamaron dioses, pero en este caso vemos a personas que literal, lo único que hicieron fueron llamarse dioses, como los Césares romanos, vuelvo a repetir, y como los reyes egipcios, y como otros más, pero todos y cada uno de ellos quisieron usurpar un lugar que no les corresponde, porque ese lugar solamente le corresponde únicamente al Señor Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de que usurpan el trono de Jesucristo, o usurpan el lugar de Jesucristo, porque el único rey es Jesucristo, y todo ese tipo de personas lo único que quieren es usurpar un lugar que no les corresponde, porque el único rey de este mundo es Jesucristo. Entonces, nosotros no debemos de pensar en ningún momento que Jesucristo está enojado, está triste porque le están quitando su trono. Mira, a él nadie le está quitando nada, ¿no? Sino que él está permitiendo que la gente trate de usurpar su trono, porque cada persona es responsable de lo que hace, como siempre se los he dicho. Es verdad que Dios es soberano, que Dios es tremendamente, grandemente soberano, pero, ojo, nunca se te olvide que Dios, ampliamente y totalmente soberano, nos recuerda que si Él es ampliamente soberano, nosotros somos ampliamente responsables de todo lo que hagamos. Y eso es algo que a mucha gente se le olvida. Y se la viven echándole la culpa a los demás, como lo vimos en nuestra serie de Hechos, que nada más esa es su tirada, echarle la culpa a los demás, y que los demás, y los demás, pero nunca se hacen responsables de lo que hacen. Entonces, de la misma manera, él en nuestra responsabilidad, pues permite que esa gente trate de usurpar su lugar. Pero él no está enojado, ¿sí? Él no crees que se sulfura, él no crees que está triste. O sea, hay muchas tonterías y babosadas que a la gente le encanta decir, pero eso no es pero así no está Dios. Es que a Dios, ¿tú crees que no le entristece? Es que a Dios no le rompe nada. A Dios no se entristece, así como tú crees que él agarra y está llorando porque no vienes a él. No, porque él es todopoderoso.
Él no crees que se enoja porque le están quitando su trono. Hay personas que yo conozco que se la viven enojadas, que porque el cristianismo no está avanzando, y que qué diría Dios, y están ahí frustradas. Pero pues ¿dónde dice que... ¿Dónde dice que él se sulfura, que él se enoja por esas cosas? En que, o sea, eso nunca lo debemos de pensar porque no es así, o sea, él no está así. Lo que pasa aquí es que él simplemente, él es Dios todopoderoso y él sigue reinando. Él lo tiene muy bien sin cuidado lo que tú estés haciendo. O sea, él no creas que él está ahí desesperado y está ahí triste y está ahí llorando porque es que no lo quieres. O sea, él no está así. Te lo vuelvo a repetir, ahí lo tienes sin cuidado lo que tú hagas. Obviamente que él te llama al arrepentimiento, pero él no crees que está así desesperado como mucha gente lo cree. O sea, aunque haya gente que quiera usurpar su lugar, no, para nada. Su trono es de él y siempre va a ser de él. Él es el rey de este mundo y aunque a la gente no le parezca, él siempre va a ser el rey de este mundo. Es que a la gente no le parece, pues a él no le importa. Ahí lo tiene sin cuidado. Y esta misma actitud fue la que tomó Herodes, que sabía sabía que el rey había llegado y obviamente que no le pareció. En el primer capítulo, en la primera porción, nos dice que cuando nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, ¿dónde está? Se preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Y entonces aquí es donde aparecen estos famosísimos magos del oriente. En muchas ocasiones se les ha llegado a llamar los reyes magos, que nada que ver, porque déjame te digo que eran una multitud de personas que estaban allí para adorar a Jesús. Pero en ningún momento eran tres, ni siquiera se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, ni venían en un elefante, un camello y un caballo, ni traían un pedacito de oro, ni un pedacito de incienso, ni un pedacito de mirra. Lo que eran hombres que venían extranjeros, que venían en una gran multitud, porque para venir en una multitud para venir y que no te asaltaran, pues eso solamente demuestra que eran una multitud. Por eso te digo, eran bastantes, pero de ninguna manera podríamos llegar a creer que pues nada más eran uno, o dos, o tres, eran bastantes, eran varios, y todos venían a adorar a Dios. Entonces, así como te lo mencionaba en nuestra introducción, ha llegado tantos usurpadores, tanta gente que quiere gobernar que quiere gobernar este mundo, que quiere sentirse Dios, pero el único Dios es Cristo. A Él es el único que le pertenece a este lugar. Y obviamente uno de estos grandes usurpadores, en esta ocasión, uno de estos hombres fue el mismo Herodes, que nos ejemplifica todo lo que estos usurpadores han querido hacer. Este Herodes estaba gobernando en la región de Judea y obviamente Herodes lo primero que hace es querer usurpar el lugar que le corresponde únicamente a Cristo, porque cuando llegan estos hombres le preguntan, oye, es que venimos a adorar a Dios, venimos a adorar al rey porque su estrella hemos visto, y Herodes dice, no, pues yo soy el rey, no, tú no eres el rey, venimos a adorar al rey porque su estrella hemos visto. Entonces, al momento de que él recibe esta noticia, pues él se trauma porque resulta, y tenemos que dejarlo sentado, resulta que ese tipo de personas eran sádicos, eran personas bastante crueles y eran personas bastante, pero bastante desagradables. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que cuando él se da cuenta de que llegan a quitarle su trono en su manera tan absurda de pensar, él se da cuenta de eso, ¿no? Pues ya llegaron y me van a quitar el trono. Entonces, cuando empieza a pasar eso, lo único que resulta es que él agarra y dice, sí, díganme dónde está el rey para pues irlo a adorar, ¿no? ¿Verdad? Pero te vuelvo a repetir, hay que sentar sobre las bases de que Herodes era una persona total y absolutamente sádica. Era una persona sádica, o sea, cuando hablaba de estas personas, discúlpame, no me estaba refiriendo a estas personas, estaba hablando de Herodes. Herodes era una persona sádica, cruel, era una persona mala, era una persona mala, en una palabra era una persona mala, y él estaba gobernando la región de Judea.
Entonces, cuando le dicen, ya llegó el rey de los judíos y tú no eres el rey, lo primero que él hace es, pues, se sulfura, pero obviamente se cayó, dijo, bueno, no se preocupen, miren, díganme, ¿dónde está el rey? Y cuando hayan ido a adorarlo, pues me dicen a mí, y ya yo lo voy y lo adoro. Sí, bueno, pues vamos a adorar al rey. Entonces, ellos seguían viendo la estrella, la famosísima estrella, que los estaba llevando hacia allá. Y después aparecen los escribas y le dicen, no, mira, aquí dice, aquí, en Miqueas, mas tú, Belén de Éfrata, pequeña entre todas las naciones, de ti saldrá el que es Señor en Israel. Y obviamente dice, perfecto. Entonces lo que él hace es que ordena una matanza de niños allá en Israel, en Belén. Dice, todo bebé va a ser matado en Belén. La cosa es que sí sucedió y sí pasó. Obviamente aquí la gente vuelve a decir, bueno, ¿y esto por qué pasó? Bueno, resulta que todo esto sucede para demostrar el sadismo y la maldad de Herodes. Y otra vez vuelve la gente y pregunta, ¿y por qué Dios no hizo nada? Perfecto. Ok, Dios no hace nada porque volvemos a lo mismo, la responsabilidad del ser humano. O sea, mira, el día que nosotros nos hagamos responsables de lo que hacemos y dejemos de estarle echando la culpa a Dios y dejemos de espiritualizar las cosas, de veras que vamos a estar en otro prime. El otro día yo estaba escuchando un podcast y precisamente hablaba la que estaba dirigiendo el podcast de que nos gusta espiritualizarlo todo. Dice, bueno, sí, también es verdad que a veces nos vamos al extremo de que dejamos fuera al Espíritu Santo del juego, pero la situación aquí es que decía, bueno, pero eso es cosa para otro tema. Ella decía, lo que sucede aquí es que nos encanta espiritualizarlo todo y vivir en un mundo mágico, y así no es. Porque no vivimos en un mundo donde Dios no nos haya hecho responsables. Vivimos en un mundo donde cada quien es responsable totalmente de lo que hace. Cada quien es responsable de lo que hace. O sea, tú eres responsable de lo que estás haciendo. Cada persona es responsable de lo que está haciendo. Todos y cada uno de ustedes, yo, todas las personas somos responsables de lo que estamos haciendo. Tú eres responsable si al final de este mensaje decides no creer que Jesucristo es tu Salvador. Y también eres responsable de si tú decides creerlo. Pero eres tú responsable. Todos somos responsables. Y en este caso, esta solamente era la maldad de Herodes, la que se hace presente. Obviamente estos escribas, cuando le empiezan a decir, fue en Éfrata, es en Belén y eso, la verdad, esto es algo bastante contradictorio por dos puntos que vamos a ver. El primer punto es que ellos entienden que el Mesías ya había llegado. Ahora, ¿qué hicieron después de que, cuando empieza el ministerio de Jesús? ¿Qué hicieron los escribas? ¿Qué hacen después de que empieza el ministerio de Jesús? Bueno, después de que empieza el ministerio de Jesús, nunca le creyeron. Había gente que le creía, pero pues que estaban más ocupados en mantener su su lugar y su honor con él, con el judaísmo. O sea, estaban más ocupados en mantener su estigma, su honor, su lugar. Estaban más ocupados en mantener su lugar dentro de la sinagoga y la religión judía. O sea, les interesaba más, aunque creyeran en Jesús y aunque dijeran, no, pues yo creo que sí es el Mesías por todo lo que yo he hecho, yo creo que sí es el Mesías por lo que las escrituras dicen. Ellos estaban más ocupados, les interesaba más mantener su lugar dentro de la sinagoga, dentro del judaísmo, dentro de la religión judía. Les interesaba más mantener su lugar dentro de la religión. O sea, ellos estaban más ocupados en mantener su lugar y su lugar dentro de la religión judía. Entonces, al ver todo este tipo de cosas, ellos se dan cuenta de lo tremendamente correcto que estaba el que en Belén iban a ser el Mesías, porque así lo profetizaba Miqueas. Pero entonces cuando empieza el ministerio de Jesús, ¿qué es lo que hacen? ¿Creen en él? No creen en él.
no se dan cuenta, no deciden no creer que Jesucristo es el Mesías, porque obviamente no hacía lo que ellos querían, ni se alineaba con su manera de creer, con su manera de pensar, no se alineaba, porque eso ellos decían, no, Jesucristo no es el Mesías, ¿cómo creen que de Belén? ¿Cómo creen? Y así, y aunque había gente que sí creía en él, y que decía, no, pues yo creo que sí es el Mesías por lo que ha hecho, o sea, ellos les interesaba más mantener su lugar dentro de la religión judía, que cree que Jesucristo era el único y verdadero Salvador. Entonces, ¿de qué sirvió que ahí estuviera escrito? Pues de nada sirvió que ahí estuviera escrito. ¿Por qué? Porque ellos decidieron, no voy a creer en lo que dice esta palabra. No voy a creer. La verdad, pues ellos decían, no voy a creer. Ahora, ¿cuánto tipo de personas ustedes creen que habrá de esa misma manera de pensar? Que únicamente toma la Biblia para lo que ellos creen y como a ellos se les da la gana. Yo conozco a alguien que eso es lo que hace. Así, literal. Dice que la Biblia está mal, que la Biblia le escribieron, la Biblia está trastornada, que le cambiaron cosas, o sea que la Biblia está cambiada, que le quitaron cosas, que le añadieron cosas. O sea, él dice que en una palabra que la Biblia está mal, que le cambiaron, etcétera, etcétera, pero que la Biblia está mal. Así dice él, la Biblia está mal. Bueno, entonces a esta persona, pues lo lógico es que si tú dices que la Biblia está mal, pues la Biblia está mal, ¿no? Pero se la pasa citándola. No, es que aquí dice, pero es que también tú léele aquí. Pues si dices que está mal, entonces ¿por qué la citas? Pero o sea, ellos se la pasan burlándose de la Biblia, diciendo que está mal. Y lo mismo que hacían los fariseos, agarran la Biblia como a ellos les conviene. Así mucha gente toma la Biblia como a ellos les conviene, que fue lo que hizo este tipo de gente. Y también hay tantos cristianos que toman la Biblia únicamente como a ellos les conviene. Y tanta gente que es lo único que hace, tomar la Biblia como a ellos les conviene. Como ellos la quieren usar, como ellos la quieren creer, en fin. Pero la realidad es que nosotros no podemos hacer eso en ningún momento. Nosotros no podemos tomar la Biblia como se nos da la gana, ni como nos conviene. Nosotros tenemos que tomar la Biblia como es. Ellos no tomaron la Biblia como es, no tomaron las escrituras como es. Porque si tomaran las escrituras como es, se hubieran dado cuenta de que este bebé era el Mesías, y no lo hicieron. No lo hicieron. Después, en segundo lugar, esto de que vinieran extranjeros y que mejor los extranjeros no judíos se revinieran a adorar a Jesús, vinieran a adorar al rey de Israel, porque ya vimos en Mateo 1 que el rey de Israel es Jesucristo, y que no había duda y que no hay este argumento de que obviamente el rey de Israel es Jesús. Entonces esto fue un golpe duro, porque es decir, o sea, mejor los extranjeros vinieron a adorar al rey de los judíos, al rey de Israel, que los propios judíos. Mejor los extranjeros se dan cuenta de que el rey de Israel ya llegó, y los judíos no se dan cuenta de que su rey ya está aquí. Esto era lo que Dios siempre quiso mostrar, que Israel no tiene ningún lugar preeminente dentro de nada. Israel solamente es un puente para que a través de ahí viniera el Salvador. Y Israel es un puente para que a través de allí se cumplan todas las profecías bíblicas que van a marcar el regreso de Jesucristo. Pero hasta ahí no tiene otro lugar, no tiene otra relevancia. Todo lo que Dios tenga que hacer con Israel lo va a hacer porque a través de ahí se va a marcar su regreso. Y antes, porque a través de ahí vendrá el Salvador. Pero nada más. Por eso dicen, es que no lo mataron aquí, es que lo persiguieron aquí. Sí, ¿por qué? Porque a través de ahí vendría el Salvador. Y ahora los protege, el plan que tiene con Israel es para que a través de allí se cumplan las profecías que van a marcar el regreso de Jesucristo a la tierra. Pero hasta ahí, hermanos, de verdad, amigos, yo conozco personas que se la viven traumadas con Israel, para bien o para mal. O sea, se la viven o exaltando de más a Israel, o judaizando todo, y todo hay que hacerlo judío, y todo estilo judío. Pero de verdad, su vida es Israel. Y otras personas se la viven insultando a los judíos, peleándose con ellos. No, es que ellos no tienen lugar. No, es que ellos lo insultan. Pues ya lo sabemos que lo insultan. Pero vivir traumado en eso, por favor. Pues yo digo que pues sí, ya es de cambiarle, porque en serio que es algo que así no debe de prevalecer.
Y obviamente cuando tratan de matar, cuando vienen a matar al Señor, y ocurre esta masacre, responsable totalmente Herodes, esto nos enseña que precisamente estos son los intentos absurdos que mucha gente tiene de tratar de que Dios no gobierne, de que Jesucristo no gobierne. Hace muchos años recuerdo que había un narcotraficante cuando una vez le preguntaron que qué pensaba de Dios, y él dijo, no, pues mira, yo la verdad, si yo pudiera lo bajaba del cielo. Así, literal dijo, si yo pudiera lo bajaba del cielo. Qué triste por su caso, ¿no? Pero bueno, también tenemos que recordar que este tipo de, que este tipo de actitudes son las que mucha gente tiene. Si de ellos dependiera, obviamente que Dios, Jesús no gobernaría. Por eso es que esta es una de las inerrancias, de las tonterías que la gente dice, que el hombre creó a Dios. Bueno, mira, el hombre jamás hubiera creado a Dios, porque lo que Dios realmente dice va en contra de lo que el hombre dice. Por eso es que es imposible decir que el hombre ha creado a Dios. Es imposible decir eso. Jamás vas a poder decir eso. ¿Por qué? Porque Dios, todo lo que dice Dios va en contra de lo que el ser humano dice. Todo. ¿Cómo es posible que digan que Dios, que el hombre creó a Dios? O sea, no se puede, es imposible. Finalmente, y con esto cerramos el mensaje, todos los intentos absurdos que el ser humano tenga de gobernar no tienen ningún sentido, no tienen absolutamente ningún lugar, porque Dios es el rey de este mundo. En este caso vimos cómo Herodes lo quiso hacer y no tuvo ningún sentido. Ahora, todo lo que esté pasando en este mundo, todos los intentos que quieran son absurdos, lo vuelvo a repetir, son ridículos, no tienen ningún lugar, no tienen ningún sentido. Pero si Dios es el rey de este mundo, Jesús es el rey de este mundo, Jesús es el rey de tu vida, eso es lo que más te tienes que cuestionar día con día, y lo que más te tienes que cuestionar momento a momento, y en esta mañana es nuestro principal cuestionamiento. ¿Jesucristo es el rey de tu vida? Y si no es el rey de tu vida, ¿qué esperas para que el día de hoy lo sea? Porque te lo puedo jurar que no hay momento ni habrá otro lugar. Hoy es el momento y hoy es el día aceptable de que tú sepas y entiendas y creas que Jesucristo tiene que ser el rey de tu vida. Que Dios te bendiga.